El Diván Jurídico de Flor, un programa de derecho hecho para ti, abogado o futuro abogado, todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, en el mejor lugar para tener una platiquita de derecho, con invitados especializados en su materia, tratando temas sorprendentes, toda esta información en un lugar y de una manera mucho más accesible para ti. Acompáñanos en esta segunda temporada en una platiquita, un análisis jurídico o de la mano de un invitado más, aquí en el Diván Jurídico de Flor. Hola, 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 buenas noches. Bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una riquísima platiquita de derecho. Pues, ¿qué creen? Por esta ocasión, este programa pues va a ser grabado porque pues tenemos invitados de lujo. Será grabado como el miércoles anterior que tuvimos nuestra invitada especial, pero este miércoles también tenemos otra invitada de lujo que nos llevará también de la mano con referencia a lo que está pasando con referencia a la reforma, en donde ahora nosotros somos parte del cambio del Poder Judicial federal y que pronto también será en los estados para que nosotros también decidamos con referencia a quienes consideramos que son pues los mejores elementos que deban de trabajar en este poder judicial y que se haga un verdadero cambio en la justicia. Y sin más preámbulo, pues presentamos ahorita a nuestra invitada de lujo, quien ella mejor sea quien nos diga todo su currículum, todo su ficha de vida y todo lo que tiene ella por delante de proyectos. Démosle un fuerte aplauso a nuestra invitada María Elisa Vera. Hola Blanca, muchísimas gracias Flor por la invitación a este programa. Estoy emocionadísima de estar aquí y sobre todo a tratar un tema de tanta relevancia, de tanto interés y que por lo que he visto y lo que he escuchado en la calle, que generan tantas dudas a la ciudadanía. Todo el mundo está escuchando el día de hoy de la reforma judicial, pero nadie sabe por quién votar, cómo votar, cuándo, qué significa. Entonces me parece súper importante que tú estés tocando este tema el día de hoy. Claro, claro. Yo lo que me había dado cuenta es que una de las principales problemáticas es de que, pues, hay tantos abogados, excelentes elementos y que van a estar en la boleta, pero pues siempre es primordial, pues, irlos conociendo. Entonces, aprovechando ahorita con el Diván Jurídico de Flor, pues qué mejor de ponerle de conocimiento a el público en general los candidatos que van, ya tuvimos ahorita el miércoles anterior, tuvimos una candidata a juez y ahorita contigo sería una candidata a ese puesto que es novedoso y del cual trataremos un poco en esta platiquita para que ellos se entiendan, todos los que nos ven, todos los divaneros, de la importancia de que participen en estas votaciones y que elijan el mejor candidato para que entre a este puesto. Pues platícanos un poco, Elisa, por favor, tu trayectoria para que nuestros divaneros te vayan conociendo y sepan qué onda ahorita contigo. Pues mira, Flor, yo soy abogada por la Escuela Libre de Derecho, egresé en 2012. Soy maestra también por la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Allá hice mi maestría en Derecho Internacional y Comparado. Tengo también el examen de la barra del estado de Texas. Esto quiere decir que estoy habilitada para ser abogada en Estados Unidos. Y en el ejercicio de mi profesión,
he tratado de abordar el sistema de justicia penal desde todos sus ángulos. Yo he trabajado en la Judicatura Federal en un inicio, cuando recién egresé de la Escuela de Derecho. He trabajado como litigante en materia penal, he trabajado como defensora pública. Esto lo hice particularmente cuando estuve en Texas, donde me tocó defender a personas en situación de vulnerabilidad y a migrantes. Y he trabajado también en las instituciones de procuración de justicia. Además de eso, yo soy académica de la Escuela Libre de Derecho y he capacitado a muchas instituciones de seguridad pública en los estándares de prueba que deben de seguir y que deben de aplicar de manera cotidiana. Y como bien lo decías tú, además, coincidentemente, ahora soy candidata para el Tribunal de Disciplina Judicial, que hablaremos de este tribunal porque no es cosa menor en la reforma, es un tribunal nuevo, un tribunal que se crea a partir de esta reforma judicial. Pero bueno, hoy sobre todo vengo en mi calidad de académica a platicarte de esta reforma que sin duda está cambiando paradigmas y que nos va a llevar, por supuesto, como todas las reformas, a ciertas habilidades para acostumbrarnos, para entender este nuevo sistema. Va a ser un reto generacional, pero me parece que el reto es muy claro. La gente quiere una justicia más cercana, quiere una justicia más real, quiere una justicia que entienda su realidad. Y en esa medida, me parece que es importante que conozcan que esta reforma está creada especialmente para ellos y, por tanto, que es súper importante que acudan a las urnas el próximo 1 de junio. Sí, sí, claro. Ahorita uno de a partir de este mes que ya empieza de, abril, mi tarea va a ser empezar a comunicar, cómo pueden localizar, el lugar donde van a estar las casillas, que sepan cómo va a estar conformadas las, boletas. Y también por eso era importante que conocieran la reforma con referencia a los jueces, y magistrados, pero también con referencia a este tribunal que es novedoso y que ha causado muchas controversias, pero que finalmente al leer, yo creo que detenidamente su fundamento legal, yo creo que vamos a entenderlo de muchísima mejor manera. Estos programas que hago de la platiquita pues intentan de que toda esa información complicada la podamos dar de manera sencilla y que pues nuestros oyentes, nuestros divaneros que vienen cada miércoles, pues estén enterados de lo más novedoso en materia jurídica, pero que también lo puedan ellos entender de la mejor manera posible, porque finalmente, como dices tú, esta parte, de por sí el derecho es para todos, es decir, siempre vamos a tener el derecho involucrado en todo lo que hagamos, pero esta reforma ya es vista directamente a favor de la población que quiere justicia, pero también lo hace partícipe para que se involucre en el mismo. Entonces, pues vamos a empezar ahorita con referencia, ¿qué te parece? A que nos indiques más o menos qué onda con esta reforma, es decir, qué se buscaba además de esta justicia cercana a la población. Mira, pues es una reforma que empieza a gestarse a principios del 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a hablar de todas estas reformas que él considera que son necesarias para lograr un poder judicial más cercano a la gente. Estas reformas no se materializan cuando él es presidente, se materializan ya hasta el 11 de septiembre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum Pardo ya había asumido la presidencia. Las reformas traen cambios sustanciales, tanto a nivel constitucional como a nivel normativo, en las leyes secundarias, como lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero hay muchos cambios, pero quizá el más importante es el establecimiento de un nuevo método, un nuevo mecanismo para elegir a los jueces y magistrados de todo el país. Recordemos, Blanca,
que hasta ese momento, hasta el 15 de septiembre de 2024, que es cuando se publica y entra en vigor la reforma, los jueces y magistrados de todo el país eran elegidos a través de un sistema de carrera judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes de derecho que querían aspirar a ser jueces o magistrados tenían que entrar a un tribunal o a un juzgado a trabajar. Normalmente entraban como meritorios, después buscaban ser oficiales, después buscaban ser secretarios e idealmente en algún momento podían aspirar a hacer un examen que le llamaban examen de oposición. Mm. Este examen los llevaba a ser jueces y eventualmente a ser magistrados, ¿no? El caso de los ministros no era un puesto de carrera judicial porque siempre ha sido un puesto político y esto quiere decir que era un puesto donde ni se requería tener una acreditación de un examen, ni se requería tener la elección o el voto de las personas. Era el Senado particularmente quien determinaba quién era ministro, a partir de una terna que mandaba el presidente de la República. Entonces, el gran cambio es que ahora dicen, vamos a elegir a los jueces y magistrados de todo el país, incluyendo a los ministros de la Corte, además de un nuevo tribunal que se crea, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y también los tribunales electorales, los vamos a elegir todos por voto directo. ¿Qué quiere decir? Que ahora, por primera vez en la historia, los ciudadanos tienen la oportunidad de votar por quienes van a conocer, quienes van a ejercer la función jurisdiccional desde los tribunales en todo el país. Ahora, recordemos que en el sistema de justicia tenemos dos ámbitos de competencia, ¿no? Tenemos el ámbito de competencia local y tenemos el ámbito de competencia federal. Estos ámbitos de competencia no tienen una relación de jerarquía, es decir, no es que uno sea más importante que el otro, los dos son igual de importantes, simplemente ven materias diferentes y esto lo vemos en la Constitución, en diferentes artículos que establecen que materias son específicamente competencia de la federación, que normalmente son aquellas competencias o materias más complejas o donde inciden más en la esfera del Estado y en esa medida la federación tiene que involucrarse, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, la mayoría de los delitos le corresponden a los estados, lo que le llamamos los abogados el fuero local. Mm. Pero hay otros delitos que les corresponde a la federación por excepción, y esos delitos están en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice de qué delitos conocen los jueces penales federales. Entonces, bueno, si ustedes ya quieren más detalles de qué le corresponde a cada uno de los jueces federales, a los de materia penal, civil, a los de materia administrativa, pues vayan a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y ahí van a poder encontrar todas las facultades y competencias que tienen estos jueces. Pero para no perdernos de la plática, en efecto, el gran cambio es que ahora los vamos a elegir por un voto. Esto no quiere decir que los candidatos y candidatas no tengan que cumplir ciertos requisitos de capacidad, de experiencia, de conocimientos, creo que ese es uno de los grandes mitos que tenemos que desbancar, ¿no? La gente dice, ay, ahorita ya cualquiera que recién salido de la carrera puede ser juez o magistrado. Eso no es cierto, porque había un requisito esencial, que era el de acreditar la experiencia. Y mientras más alto fuera el puesto, mayor era el número de años de experiencia que te pedía. Ahora, tampoco es cierto que no tenías que tener estudios o capacidades acreditadas. De hecho, tenías que probar en cada comité, que ahorita voy a entrar a esa parte, cada una de las diferentes convocatorias que se realizó tenía requisitos diferentes, pero en todas pedían que acreditaras que tú tenías las capacidades y los méritos académicos y laborales para aspirar al puesto para el que te Oye, postulabas. ahorita, que dices tú de aspirar al puesto, porque, pues, tú llegaste ahorita ya hasta este punto, obviamente, ahí es donde, vemos también que hay capacidad por parte, no tan solo porque lo diga tu currículum, sino porque también los legisladores, se dieron cuenta que eras una excelente candidata. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu entrevista? Si, Uy, ¿qué fue lo que te preguntaron? la Es verdad, fue una experiencia padrísima. A mí me encantó la entrevista. Honestamente, yo mandé mis papeles, mandé mi solicitud, pero nunca pensé que me fueran a llamar, porque justo, como muchas personas, yo creía, pues, que el proceso de selección estaba viciado, que solo iban a elegir a sus amigos o a sus conocidos, y yo no conocía a nadie en este proceso. Entonces, yo mandé mis documentos y después un día un amigo me dijo: checa tu correo porque están
mandando invitaciones para que vayan a las entrevistas. A mí no me había llegado ningún correo. No, perdón, primero fue la tómbola. Y yo me enteré de esta tómbola el 2 de febrero, me acuerdo que era el día de la Candelaria, porque yo estaba comiendo un rico tamal, cuando un amigo me dijo: "Prende la tele, pon el YouTube, porque acaban de sacar una bolita con tu nombre". Y entonces salió la bolita y efectivamente yo fui la última sorteada y ese era mi nombre. Después de eso venía un proceso de entrevistas. Y entonces, te digo que mi amigo me decía: "Estate atento al correo, estate atenta al correo, porque por ahí te van a llamar para la entrevista". Y la entrevista era en la Cámara de Senadores, que está ubicada en el Palacio de Jicotencat. Yo la verdad es que, pues, ya había buscado varias veces, pero no me llegaba nada. De repente, no sé por qué se me ocurrió buscar la palabra entrevista en mis correos no deseados, y ahí me di cuenta que siendo las 1:30 de la tarde, yo tenía una entrevista a las 4, o sea, 3 horas después, 3 horas y media Sí, después, casi nada de en el tiempo. En centro. Ciudad de Sí, México no es nada de tiempo, eso ¿no? no es nada de tiempo, particularmente cuando tienes que cruzar la ciudad completa para llegar al centro y en hora pico. Entonces, corrí al centro, llegué lo antes posible y esperé mi entrevista y me preguntaron, entre otras cosas, el por qué aspiraba a ese puesto, me preguntaron, por qué consideraba yo que era importante el combate a la corrupción, me preguntaron si yo consideraba que la gente era naturalmente corrupta, me preguntaron qué consideraba yo que era importante para fortalecer los valores y la ética en el Poder Judicial. Me preguntaron cómo investigaría yo un caso de corrupción en una elección, en un periodo electoral, particularmente en el marco de la forma de trabajo de los tribunales electorales. Me hicieron varias preguntas, por lo menos esas, un par más que quizá no recuerdo, pero digo, la pueden ir a ver, está en YouTube y buscan mi nombre, María Elisa Vera Madrigal, y ahí está mi entrevista. Y a mí me pareció un ejercicio muy interesante. Me gustó que el Poder Legislativo fue el único que grabó las entrevistas y las hizo públicas. Creo que las hicieron públicas en vivo, o sea, estaban en vivo el canal mostrando las entrevistas. Eso me pareció súper interesante, que además creo que le dio un elemento más de transparencia al proceso, ¿no? Sí, es que, obviamente, no sabemos, todo el trámite que se llevó. Era evidente que no se podía, hacer entrevistas a todos, y, esa es la lógica de la tómbola, sí escoger las mejores personas, los mejores currículums, pero, para no tener que desechar, así como así, pues mejor hacer, esa tómbola y que, ya después a eso sí hacerles las entrevistas. Igual y ahorita buscamos en un ratito más, tu entrevista para ver un cachito, y sepan exactamente, cómo fue, la situación. Y a ver, platícame, eh, ¿de dónde viene, por ejemplo, esa importancia de que haya un tribunal que verifique las responsabilidades de los servidores públicos y que no siga siendo un consejo, como lo había antes de la judicatura? Es decir, ¿por qué un tribunal? ¿Por qué magistrados, son los que ahora tienen que hacerse cargo? Pero sobre todo, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es el fundamento? Ujú. Como Pues el meollo del asunto, Flor, es que una de las cosas, o yo diría que la razón principal por la que se detona esta reforma es por el tema de corrupción dentro de la Judicatura Federal, ¿no? En varias mañaneras, que seguro algunos de ustedes estarían familiarizados, el presidente Andrés Manuel mostró casos en los que algunos juzgadores, jueces o magistrados resolvían de ciertas maneras que para el público común, para el público lego, para quienes no son expertos en derecho, las resoluciones no sonaban justas o sonaban abiertamente en contra de la lógica normal, de la lógica de las personas. Entonces, esto empieza a generar la idea de que hay jueces corruptos y que hay jueces que simplemente realizan interpretaciones súper, súper extremas para poder llevar el derecho a la solución que les convenga. Ahora, es una realidad que esto llega a pasar, ¿no? Yo he tenido experiencias muy buenas con jueces federales que creo que muestran que tienen ética, que tienen disciplina y que son
se apegan al texto de la ley, pero también he tenido experiencias muy malas, quizá tú también, con algunos jueces federales que realizan interpretaciones en suma excesivas, ¿no? Entonces, este es un tema que ya existía desde hace mucho, un debate muy grande, ¿no? Pero me parece que el debate se empezó a subir al terreno de la discusión pública em, a partir, sin duda, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque también me parece que algunos jueces y o magistrados tomaron decisiones que parecería que estaban incidiendo en temas políticos, que parecería que estaban yendo más allá de lo que les tocaba, ¿no? Que Entonces, no era nada más lo jurídico, sino que le metieron un punch que no debería, ¿no? y recordemos que esta ha sido una discusión de muchísimos siglos, o sea, desde hay un caso icónico de la Corte de Estados Unidos, que es el caso Marbury versus Madison, que es un caso donde precisamente se preguntan cuáles son los límites de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos cuando le ponen en su conocimiento un caso que tiene en esencia un punto meramente político. Y en aquel caso lo que se resuelve de alguna manera es que la Suprema Corte de Justicia no puede entrar a aquellos temas que son de naturaleza meramente política, porque al final del día las decisiones políticas preceden a las decisiones jurídicas. Es decir, para que haya ley, primero tuvieron que haber un grupo de personas que decidieron que esa ley existiera y decidieron formar un congreso y decidieron en ese congreso votar las leyes, ¿no? Y toda esa parte política a las cortes no le toca meterse. El problema es que esa línea de dónde termina lo político y dónde empieza lo jurídico no es muy fácil de trazar. Entonces, es por eso que en muchísimos países, y México no es la excepción, llevamos varios años preguntándonos cuál es el límite de lo político y lo jurídico. Y desgraciadamente sí me parece que, particularmente en el sexenio anterior, varios jueces se enredaron en una bandera que quizá los hacía parecer como que estuvieran tomando acciones mucho más políticas que jurídicas. Y eso fue lo que llevó a detonar, eso y otras cosas más que se venían acumulando, esta reforma al Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, como yo te decía hace rato, es una reforma enorme, porque lo que vamos a votar son 881 cargos a nivel federal, más los cargos que se van a votar a nivel local en 18 entidades del país. ¿Qué quiere decir? No todos los estados van a votar ahorita en junio a sus jueces y magistrados, los dividieron. Entonces, ahorita 18 estados los van a votar y los otros 18, 19 los van a votar después. No tengo claro si es en 1 o 2 años, pero van a hacerlo después. Y con referencia al Tribunal de Disciplina Judicial, ¿va a ser ahorita o va a ser Va en a la ser segunda? ahorita. En Ah, esta elección, que es en 1 de junio, ahí te va, Flor. Vamos a votar, les decía yo, 881 cargos. Esos incluyen 9 cargos de ministros, 5 cargos de magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 cargos de magistrados o magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 cargos de magistrada o magistrado de las salas regionales del Tribunal Electoral, 464 cargos de magistrados de circuito, magistrados y o magistradas de circuito, y 386 cargos de jueces de distrito en todo el país. Eso es muchísimo, sí. es demasiado. Claro, no todos, que nos quede claro, no todos vamos a votar por esos 881 puestos, o sea, no van a tener una boleta con 881 puestos, pero lo que sí van a tener van a ser 6 boletas. Cada una tiene un color distinto. Y ustedes tienen que entender que en cada una de esas boletas se está votando algo distinto. La primera boleta va a ser para los puestos de ministro o ministra de la Corte, la segunda para el Tribunal de Disciplina, la tercera para la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cuarta para las salas regionales del Tribunal Electoral, la quinta para los magistrados circuito y la sexta para los jueces. Cada uno trae un color distinto. Entonces, yo lo que les recomiendo es que investiguen los perfiles de las personas que están para cada uno de los puestos, los escuchen, los busquen, búsquenlos en las redes sociales, háganles preguntas, convénzanse de que esa persona, juez, candidato a juez o candidato a magistrado o magistrada, es una persona que los representa y es una persona en la que ustedes pondrían su vida en un caso así límite, porque al final del día los casos que le llegan a la federación son casos límite, son casos donde ya nadie más nos puede ayudar,
¿no? Como por ejemplo cuando una persona está en peligro de ser privada de la libertad por una orden de aprehensión, y esos casos les tocan a los jueces federales. Entonces Sí, ustedes por tienen eso que no exageras al decir que no le estás, dando, la confianza nada más para que resuelva una resolución, sino que esas resoluciones tienen como consecuencia, el verte privado de la libertad, de la claro, vida, de que tu familiar no aparezca, es decir, exacto. tienen un peso, muy grande en la función de juez, pero obviamente, realizada correctamente. Claro, por eso yo lo que les recomiendo es que estudien, que se metan a las redes sociales, va a haber mucho contenido, que escuchen a los candidatos y ya que estén convencidos o que estén cerca de estar convencidos, revisen, revisen y apunten el número de sus candidatos, porque acuérdense que cada boleta es diferente y cada boleta trae números. Esta es otra diferencia con las elecciones normales. Aquí no van a haber partidos políticos que tachar, ni van a haber cuadritos con los nombres de las personas que tengan que circular o tachar. Aquí van a ser listas de personas y hasta arriba va a haber espacios en los que ustedes tienen que escribir los números, ¿ok? Mira, aquí está, acabo de encontrar aquí de la Exacto, página del INE, sí, donde viene lo que estás diciendo de que va a ser por colores exacto, y que son 6 modelos con sí, identidad cromática, es decir, colores, para sí, diferenciar con facilidad cada una de las elecciones por las que se votará. Y aquí sí. ya te refiere ministras, ministros, magistrados y magistradas, Mira, si quieres te magistraturas. digo, la de ministros es Ajá, una boleta morada, ¿ok? ajá. La de disciplina es una boleta verde menta. Ah, La entonces, de tu nombre va a aparecer en en esa la de verde, boleta en la verde menta. verde, sí. La de sala superior es una azul, como azul turquesa. La de, sala regional es coral. La de magistrados de circuito es rosa. Y la de jueces y juezas de distrito es amarilla. Entonces, por eso ustedes cuando empiecen a escuchar toda esta información de los candidatos en redes sociales o en los medios de comunicación, van a ver que los candidatos dicen, en la boleta, por ejemplo, yo digo, en la boleta verde, elige la número 18, ¿no? La número Ujú. 19, perdón. En la boleta verde, elige la 19, porque yo soy la 19 en la boleta verde. Ah, okey. Entonces, ustedes van a ver y todo mundo tiene un numerito, en su publicidad están tratando de poner un numerito y están tratando de vestirse del color de su boleta o de decir en la boleta tal, en la boleta, por ejemplo, morada, escoge el 43, ¿no? Ah, okey. Entonces, pongan mucha atención a qué color de boleta y qué número es, porque eso es clave para que se vayan rápido. Si no, van a estar ahí las 1000 horas hojeándola, van a sentir que es un examen de derecho complicadísimo. Y la verdad es que todo está con poner atención a dónde encontrar a las personas. Si ustedes ven un candidato que les gusta mucho, pongan atención a qué color y qué número trae esa persona en su publicidad. Entonces, ya cuando vayan a las boletas, van a decir: "Ah, esta persona era color rosa". Buscan en la rosa y buscan el número de la persona. Oye, y la verdad, es decir, recordemos que, ahorita, va a haber mucho candidato en redes, ¿no? En redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube y todas las redes sociales, Instagram. Pero yo algo que he estado viendo, por ejemplo, de que hay candidatos que están haciendo, TikToks, por ejemplo, utilizando ahí mismo el juzgado y haciendo TikToks como si fueran unos chamacos, eh, bueno, Simpáticos, queriendo ay, no sé. queriendo generar chistes. Y finalmente lo que se les olvida es de que, pues, son candidatos a un puesto público y que lo que tienen que empezarle a enseñar es a la gente por qué, debe de votar por ellos. Porque si, por ejemplo, tú ves un TikTok de uno que va para magistrado y está bailando y está haciendo ese tipo de cosas, ¿en qué te puede ayudar a ti, en el ámbito de la justicia, una persona que, Claro. quiere ser llamativo de la manera equivocada? Yo creo que, la manera más adecuada es brindándonos su conocimiento, siendo claro, demostrándonos que puede ser claro en una explicación
en un programa, por ejemplo, o en un video, porque sabes que entonces va a tener resoluciones, pues igual, claras, ¿no? A que si está bailando o está haciendo ahí tonterías o diciendo groserías, dices, oye, ¿qué clase de juez? Porque yo soy del criterio que el buen juez por su casa empieza. Si Claro. todos los que somos servidores públicos no podemos decir, ay, es que yo puedo ser el peor de los peores afuera porque yo soy el mejor de los mejores acá en el servicio público. No, si, o no sé qué te ha pasado con los exámenes de control y confianza, que es algo que vigilan mucho, que seas buena persona en tu vida personal, que no tengas problemas en tu vida personal, porque eso lo contemplan para ser un buen servidor público también, ¿no? Aunque mucha gente se queje. Oye, y a ver, ¿en qué parte, por ejemplo, ya yéndonos más al tema de de este tribunal que para todos nosotros es novedoso, aún y los que estamos inmersos en el derecho, es una figura muy, muy novedosa. ¿Cuál es su percepción, obviamente, de corrupción, pero qué artículo de la Constitución nos habla sobre esas responsabilidades de los servidores públicos que ya luego ese tribunal tendrá que analizar? Bueno, pues el artículo 108 es el que enumera y hace referencia en la Constitución a todas las responsabilidades que le corresponden a los servidores públicos. Ser servidor público es una gran responsabilidad y la Constitución nos lo deja en claro. Para efectos, dice, de este título, se reputará servidores públicos y viene toda la lista de servidores públicos. Y luego nos dice que los servidores públicos podrán ser objeto de responsabilidad administrativa por faltas graves, ¿no? Responsabilidad penal por hechos de corrupción que actualicen un delito, ¿no? Y además nos enlista todas las causales de ese tipo de responsabilidad, ¿no? También hace referencia a el juicio de procedencia, me parece. Sí, 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 porque la visión de la Constitución es de que los servidores públicos solamente podemos ser responsables administrativamente o también podemos ser responsables de otras cuestiones, porque luego a veces hay servidores públicos que dicen, es que me absolvieron en el administrativo. Sí. Entonces ya absuélveme también aquí en lo penal. ¿A poco es así o no? No, lo que nos dice el 108 y el 109 es que son responsabilidades independientes y que son regímenes que se llevan en paralelo, ¿no? Ujú. Ahora, sí puede llegar a incidir la determinación que se emite en materia administrativa en la materia penal, pues sí, sí puede llegar a incidir, pero recordemos que hay muchas diferencias entre las faltas administrativas y los delitos, ¿no? Primero, por la manera en la el estándar probatorio y las reglas procesales. La materia administrativa todavía no rige el mismo mecanismo probatorio, las mismas reglas probatorias, ¿no? De valoración libre y lógica que tenemos en materia penal. En materia administrativa sigue siendo una especie de prueba tasada. Entonces tienen formas de probar muy diferente. Además, no hay una etapa en la que tú puedas presentar o crear la prueba ante un juez y que puedas en condiciones de igualdad rebatir la prueba, ¿no? No hay oralidad, es un sistema muy diferente. Pero además recordemos que en materia penal, los delitos de corrupción, al no estar enumerados en el artículo 60 del Código Penal Federal, son conductas que necesariamente se cometen cuando hay dolo. O sea, que necesariamente exigen que la persona esté cometiendo la conducta de manera dolosa y que el servidor público, principalmente los de la fiscalía, puedan acreditar el dolo que hubo en ese actuar, ¿no? A diferencia de cómo pasa en materia administrativa, donde la mayoría de esas conductas no requieren dolo. Y de hecho, muchas pueden actualizarse ahora, particularmente a partir de la reforma, por la simple negligencia del servidor público, ¿no? Que esto es algo novedoso de alguna manera, ¿no? Porque pues nunca habíamos llegado al punto de sancionar este,
negligencias o conductas que fueran, como dice el artículo por ahí, ahorita se los encuentro, dicen claramente irracionales, me parece, ¿no? Entonces sí creo que dice, y negligencia o ignorancia inexcusable, ¿no? O inferencias probatorias claramente irracionales. Estos son estándares que incluye la reforma en el apartado en el artículo que hace 184, que hace referencia a los casos en los que las personas juzgadoras podrán ser objeto de disciplina, y el ¿184 de qué ley? de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ahorita, a ver, vamos a Sí. verla. Y si lo contrastáramos con el artículo anterior de la ley orgánica, pues la verdad es que vamos a encontrar muchas diferencias, ¿no? Por supuesto, ya se sancionaban anteriormente el emitir sentencia en contra de constancias, el emitir sentencia en contra de jurisprudencia, ya había ese tipo de sanciones, había sanciones por dilación, había sanciones por no cumplir con el número de días que tienen para emitir una sentencia, pero en realidad era un enfoque mucho más de cantidad, ¿no? Y de los plazos para juzgar que de la calidad de las sentencias y de si los estándares aplicados por los jueces fueron aplicados de manera correcta o no. Y la gran diferencia es que ahora el Tribunal de Disciplina se mete a determinar, tiene la facultad para determinar si un juez aplicó o no debidamente o realizó o no de manera correcta una inferencia probatoria. Ese me parece que es el punto más relevante de la reforma a la ley orgánica, porque nunca se habían metido desde el punto de vista de un órgano administrativo a analizar si los jueces o magistrados estaban realizando bien su trabajo desde el punto de vista probatorio. Esto nunca había pasado. Y por supuesto hay una gran crítica a sobre si el analizar el trabajo probatorio, el análisis probatorio de los juzgadores es o no es correcto, ¿no? Y si eso limita o no su libertad o su independencia judicial. Perdón, adelante. Mira, yo de lo que de la lectura de todos estos artículos en su momento cuando, nació ya y que fue vigente la reforma, eh, una de las cuestiones, y sobre todo de cuando uno está involucrado en estas decisiones que toman los jueces, es de que, se olvida que es cierto que un juez debe de ser, imparcial, y que esa imparcialidad la logra porque no te inmiscuyes o no te metes a ver sus decisiones desde una perspectiva, administrativa sancionatoria, ¿no? Es decir, de que pueda tener una responsabilidad administrativa que le amerite una sanción los jueces por la emisión de sus resoluciones. Pero efectivamente, en los últimos años, se han salido de toda lógica muchas, resoluciones que además, las dictan en 20 minutos, ni siquiera hacen una explicación, clara para que tú digas: "Bueno, sí, cuando menos por esto fue", sino que son totalmente, pues, sin ningún contenido ni nada, y simplemente al final terminan diciendo, no se vincula, o se dicta sentencia absolutoria, o no se encuentra en realidad, lo que se dijera la carnita, es decir, que de verdad hayan hecho una resolución, correcta. Y, yo creo que para que empiece a haber también, no una prueba tasada, es decir, no un dato de prueba tasada, pero sí que empiecen los jueces a ver que se necesita establecer una lógica al Ujú, momento de resolver y que esa lógica esté bien explicada, bien detallada, porque finalmente, si se dicta una vinculación a proceso, le debe de quedar claro al, imputado por qué se le está considerando que hay datos de pruebas suficientes para que se continúe con un procedimiento penal en las claro. demás fases. Pero también, olvida que si dicta una no vinculación a proceso, no es que se le esté dictando únicamente al Ministerio Público, sino se le está dictando también a la víctima y le debe de quedar también bien en claro por qué le está emitiendo lo que le está emitiendo y obviamente debe de ser pues lógica, clara, precisa, pero en los últimos años ya ese tipo de resoluciones
ya eran, pues, muy raras, ¿no? Yo no digo que hay excelentes jueces, pero también había otros jueces que no decían nada y ya, resolvían muy así al ahí se va. Oye, ¿y en dónde, además de que en la Constitución viene lo de los servidores públicos, dónde ya viene, esta reforma donde ya desaparece el Consejo de la Judicatura y ya, empieza a existir el tribunal? Pues justo en la propia ley orgánica, si nos vamos un poquito más arriba, ya hace referencia al poquito más arriba, me parece, al Tribunal de Disciplina Judicial, que, por cierto, se integra en pleno y se integra en salas, ¿no? Y dice ahí: "Es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones que tienen por objeto investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como las resoluciones del recurso de revisión en el procedimiento administrativo", ¿no? El Tribunal de Disciplina Judicial dice, está encargado además de evaluar y dar el seguimiento al desempeño de magistradas y jueces, ¿no? Y es encargado de resolver los conflictos que haya entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos, así como los que se susciten entre la Suprema Corte y sus empleados. Entonces, fíjate, además el Tribunal de Disciplina va a absorber otras 2 funciones, que antes, pues, de alguna manera las hacía el consejo. Por un lado, las facultad de evaluar y dar seguimiento y capacitar a los jueces y magistrados, que eso lo hacía el Instituto de la Judicatura Federal. Ujú. Más, la facultad de resolver los conflictos, no dice laborales, pero al final son laborales, porque dice entre el Poder Judicial y sus servidores públicos, cortes, servidores y empleados. Esto, quiero decirles que es algo que se hacía anteriormente, en un órgano que se llamaba la Comisión Substanciadora. Por supuesto, esta era la gran crítica, siempre ha habido una gran crítica. A ver, si tú te peleas con tu jefe, juez o magistrado y administrativamente quieres presentarle una queja, ¿quién la va a conocer? Ah, pues la va a conocer otro juez o magistrado. Y dices tú, bueno, ¿cómo tengo yo independencia de que ese juez o magistrado pues no vaya a querer proteger al juez o magistrado con el que yo me peleé? Esa siempre ha sido una pregunta al interior de la Judicatura Federal. Pero al final del día, como el Poder Judicial, pues, es un poder independiente, se le ha dado la facultad para que él mismo resuelva los conflictos laborales al interior de la institución. Entonces, fíjate lo importante, que el Tribunal Disciplinario tiene estas 3 funciones que son súper importantes y que al final del día son esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Por eso, a mí me gusta decir que el Tribunal de Disciplina es el corazón de la reforma, porque Sí. viene precisamente a resolver el tema de, a ver, más allá de si es corrupción o no es corrupción, vamos a trazar parámetros sobre lo que es justo en una decisión, sobre para dónde podemos interpretar o aplicar un estándar probatorio, ¿no? O un test, ¿no? Por ejemplo, de proporcionalidad y hasta dónde podemos extenderlo, hasta dónde puede jalar. Ahora, cuando esas 2 palabras que les decía yo hace rato, ¿no? Que están en la ley, que a mí me suenan mucho a un concepto que cuando yo estudié en Estados Unidos se hizo de mi conocimiento, que es el de miscarriage of justice, que no es otra cosa más que un error judicial grave, tanto en la jurisprudencia norteamericana como en la jurisprudencia canadiense y en la europea. Tienen órganos que, aun cuando que están facultados para que aun cuando un caso ya esté cerrado totalmente, si se presenta una queja, ¿no? Y en esa queja se demuestra que hubo un error judicial grave que da lugar a una evidente injusticia, el caso se puede reabrir, además de las sanciones que vienen aparejadas, ¿no? Para las autoridades. Entonces, ese estándar nunca lo hemos incluido en nuestro sistema jurídico, nunca lo habíamos incluido, este tema del error judicial grave, ¿no? Y la doctrina se cuestionaba mucho por qué no lo teníamos o por qué no era tan palpable en nuestro sistema jurídico. Claro, teníamos apelaciones, pero no teníamos ese nivel, un mecanismo que identifique en el cual se pudieran presentar quejas o recursos por errores judiciales súper graves que no hubieran sido resueltos en primera ni en segunda instancia y que le dieran a las personas la posibilidad, la oportunidad de que su caso fuera revisado y que por lo menos a nivel sanción pudieran tener la certeza, pudieran tener cierta tranquilidad de que los servidores públicos que dictaron esa sentencia fueron sancionados, ¿no? Y te digo, en Estados Unidos incluso les da para revocar la resolución. Entonces, estos 2 estándares a mí me suenan a eso,
me suenan a el error judicial grave, el estándar de error judicial que hay en derecho comparado, ¿no? Ahora les Mm. digo, en México nunca nos habíamos metido a eso. Siempre habíamos respetado absolutamente lo que decían los jueces. Y esto es una cosa rara, porque imagínense, en estos sistemas de derecho, el sistema penal acusatorio que yo les mencionaba, como Canadá, como Estados Unidos y en varios de Europa, las decisiones de los juicios penales se toman a partir de jurados. Son jurados los que determinan si el hecho sucedió o no sucedió. Y los jueces ya nada más determinan la aplicación de qué artículo le corresponde a partir del hecho que se determinó acreditado o no acreditado. Entonces, en esa medida, que la medida en que el jurado era quien hacía la valoración probatoria, los tribunales como las Supremas Cortes y los tribunales superiores, los tribunales de apelación, respetaban mucho la decisión del jurado y decían el jurado y su decisión es inatacable, inmovible y siempre tiene que respetarse, ¿no? Nosotros, de alguna manera, siempre le habíamos permitido a las apelaciones meterse un poquito, ¿no?, a la revisión de las decisiones y de la valoración probatoria, porque como no tenemos jurado, no considerábamos con tanta, no le dábamos tanto peso a proteger la valoración de hechos de los jueces y de los magistrados, ¿no? Em, pero por lo mismo de que las alzadas podían revisar absolutamente todo, pues luego llegábamos a casos donde el juez decía una cosa y llegabas a la alzada con el magistrado y te volteaba absolutamente lo contrario, ¿no? Y no sabías ni de dónde había llegado con la misma información a la conclusión absolutamente contraria, ¿no? Entonces, me parece que son esos temas que quedan colgando en nuestro sistema jurídico cuando intentamos hacer adaptaciones de otros países, que al final del día va dando pie a que sigue existiendo margen para otras reformas o para otras enmiendas que nos ayuden a conseguir un sistema que sea más justo. Creo que al final del día la intención de la reforma es real. Quieren un sistema más justo y como dices tú, quieren un sistema que no solamente esté velando por los derechos del imputado, sino también de la víctima, también del Estado a través de las fiscalías. Particularmente creo que la reforma se enfoca en la materia, o viene de casos en materia penal, aunque también hubo varios casos de materia administrativa, donde les decía yo, los tribunales y los jueces se fueron metiendo en temas administrativos, políticos, ¿no? Pero creo que lo principal, sin duda, fue pues varios casos que se escucharon en la mañanera de imputados que fueron liberados a pesar de que era evidente lo que habían cometido, ¿no? O en el caso, por ejemplo, hemos escuchado de muchas delitos sexuales donde los jueces dejaban libre a las personas, no les imponían una medida cautelar. Recuerdo aquel caso de una saxofonista oaxaqueña que el juez Sí. primeramente tipificó el delito como lesiones y entonces, pues por lesiones no te daba una prisión preventiva y entonces, pues lo dejó en libertad, sabiendo que la persona estaba en riesgo y pudiendo haber clasificado ese hecho como tentativa de feminicidio, ¿no? Porque los fiscales se lo plantearon como tentativa de feminicidio, si mal no recuerdo, lo voy a verificar, pero estoy casi segura que eso pasó, porque recuerdo que la gran crítica social es, a ver, ¿por qué lo clasificó como lesiones cuando evidentemente tenía la intención de, primero, de dañar a la persona y sobre todo la afectación estaba impulsada por razones de género? ¿Por qué Ujú. razón vas a tirarle ácido en la cara a una mujer? Entonces, ese tipo de resoluciones que generan tanto descontento social, ¿no? Y que la sociedad dice, yo no entiendo por qué los jueces hacen estas cosas, ¿no? Al margen de que puedan tener un sustento jurídico, que jurídicamente estén dentro del margen de lo aceptable, eso no necesariamente los hace justas, porque recordemos que la justicia es al final un tema de percepción ciudadana. Ujú. Entonces, pesa mucho cómo la gente entiende tus resoluciones y cómo la gente percibe esas resoluciones. Sí, 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 sí. sí. No, pues, la verdad, yo creo que, y lo dije desde que empecé a ver estas reformas desde el año pasado y, empecé a realizar, programas con referencia a todas estas reformas, que fue, por ejemplo, los aranceles para productos chinos, la del FOBISTE, que diga Infonavit, la de la reforma al Infonavit. Es decir, hay que dar oportunidad de que, si no funcionó las cosas como estaban,
pues dar la oportunidad que se haga un cambio y ver cómo nos va mejor. Es decir, no hagamos el del dicho de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Mejor vamos a verlo desde la otra perspectiva. Mejor vamos a ver cómo nos va ahorita con todas estas modificaciones, cambios, nuevas instituciones y donde ya ahora sí los que estamos exigiendo justicia, es decir, todas las personas que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, pues ahora seamos parte de este cambio, es decir, ya no tan solo es me quejo, sino también participo. Y como decías, ¿cómo voy yo a cumplir con mi parte de buen ciudadano y de hacer una buena elección o decisión de mi voto para con esa persona que quiere ser juez, magistrado? Pues una de las cosas, como tú decías, pues es acudir a redes sociales, empezar a buscar los nombres de esos candidatos, de ver quiénes son, qué han hecho, porque además hay unos que son jueces, ¿no? Que de todos modos ahorita están de jueces, pero también se han vuelto candidatos o no. ¿Te refieres a si todavía tenemos candidatos que vengan el anterior, con un nombramiento anterior, como de jueces o magistrados? Ajá. Sí, de hecho, eso es impresionante, que la gran mayoría de los candidatos y candidatas, si mal no recuerdo, es por ahí de un 60-65% de los candidatos y candidatas, son personas que vienen de la carrera judicial, es decir, que tenían algún puesto, sea de secretario, de juez, de magistrado, en la anterior forma de elegir jueces, ¿no? En el Poder Ajá. Judicial de la Federación vigente, conforme a la anterior manera de elegir jueces. Y esto es un tema a notar porque una de las grandes críticas es, ay, van a elegir personas que no están capacitadas. Bueno, si más de la mitad de las personas que están participando vienen de ese anterior sistema, ¿no? Pues no pueden decir que no están capacitadas porque son personas que cumplieron con todos esos requisitos. Sí. Y particularmente me llama la atención quienes traen este discurso de no salir a votar porque están en contra del nuevo poder judicial. A mí me parece que tienen que tomar en cuenta que a quienes están afectando principalmente son a las personas que vienen de carrera judicial, que es a los y las servidores públicas o públicos que estamos concursando, que estamos aspirando a uno de estos puestos. Porque las personas que vienen de carrera política, pues ellos ya traen de alguna manera el respaldo de sus grupos políticos, ¿no? Y ellos no les va a pegar el que tú no salgas a votar, ellos no se van a ver afectados. Pero los que somos ciudadanos comunes y corrientes, como yo, y que somos servidores públicos o hemos sido servidores públicos mucho tiempo y que por tanto no tenemos el apoyo de un partido, pues somos quienes tenemos que salir a buscar el voto popular, ¿no? Al margen del partido con el que más estemos de acuerdo en las ideas, al final del día, pues si no vienes de un esquema político, hacer campaña es una cosa, o sea, que no sabes ni cómo se come, y más que no tienes presupuesto, porque no le dieron presupuesto a nadie, que tienes que tienes muchos deberes además de la campaña, como es entregar todos tus comprobantes de gastos, informar sobre a dónde vas a realizar tu campaña, tus actos de campaña. em, en fin, un montón de responsabilidades que vienen aparejados con la campaña y al margen de los cuales, o sea, si además de todo eso la gente no sale a votar, bueno, ¿qué les digo? Va a estar en chino que queden los mejores perfiles. Entonces, No, ojalá que las y yo personas. creo que si de verdad queremos a México, de verdad queremos un poder judicial que de verdad haga justicia, debemos ya de quitarnos esa visión de que como no quedó mi punto de vista, que era que yo no quería ese cambio en el Poder Judicial, y entonces ya que todo se caiga, yo creo que no. Hay que al contrario, es decir, si no quedó tu punto de vista, pues entonces ahora pues vamos a apoyar, vamos a ver qué tal sale esta reforma, pero pues tiene que ser con el apoyo de todos y todas, como buenos ciudadanos, empezar a investigar, porque como dices, no son candidaturas ni son una elección normal, es una elección
pues, novedosa, y como, novedosa al fin, pues, va a tener sus, bemoles, va a tener algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero obviamente aprenderemos de ello. Hace poco que di, por ejemplo, derecho constitucional y volví a recordar todo lo que pasaron, los que querían una constitución, no se logró a la primera, es decir, hubo varias constituciones previas hasta llegar a la de 1917. Bueno, Entonces incluso en materia penal. O sea, a mí esta ajá, reforma me recuerda mucho al 2007, cuando se aprobó la reforma en materia penal. 2011, yo ya estaba en cuarto año de la carrera y mis maestros me decían: "Yo no les voy a explicar esta nueva reforma del sistema de justicia penal, porque esta reforma no sirve, no sirve y la van a echar para atrás en un par de años, entonces ni para qué quedarme a explicárselas". Yo me puse a estudiar esa reforma y hasta me apunté en varios concursos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del INACIPE, para poder desarrollar habilidades y poder enfrentarme a lo que vive un abogado litigante, pues, ¿no? Por lo menos a manera de simulación, porque yo no quería graduarme en un año más y no saber cómo llevar una audiencia, ¿no? ujú. Y no saber el estrés que implica estar atendiendo, ¿no? Con los 5 sentidos, una audiencia, que la verdad es que es un arte. Entonces, me parece que así como esa reforma al sistema de justicia penal encontró mucha reticencia y encontró muchos frenos, ¿no? De parte del gremio, esta reforma está pasando exactamente por lo mismo, ¿no? Sí. Y eso pasa con todos los cambios grandes. Y muchísimas, es normal que nos cueste salirnos de lo que ya hacemos, ¿no? De lo que estamos Sí, de lo acostumbrados. conocido, ¿no? De Claro, no querer, había un libro, y no sé si todavía siga, que se llama ¿Y dónde ha quedado mi queso? Que el meollo de ese libro era, demostrarte de que a veces estás tan cómodo, puedes estar en un salón lleno de queso y obviamente no te quieres salir, porque claro, si te sales, sabes que esa comodidad, la vas a perder. Pero claro, lo que se te olvida es de que al salirte de esa comodidad puedes encontrar algo muchísimo mejor. Ya no va a claro. ser un cuartito de 4x4 lleno de queso, sino va a ser al rato una bodega enorme, La tienda de y quesos. no tan solo de un solo queso, sino de muchos Sí. quesos, ¿no? De muchas ¿Tú marcas de sabes queso. cómo definía Einstein la locura? ¿Cómo? Decía que la locura era hacer exactamente lo mismo en repetidas ocasiones y esperar un resultado diferente. No podemos esperar un resultado diferente si estamos realizando el mismo procedimiento, el mismo proceso y la misma y siguiendo el mismo mecanismo, ¿no? Eso es algo superimportante tener en cuenta. Entonces, acuérdense de eso. Esta forma de elegir jueces no es de toda la vida. Es una forma de elegir jueces que entró en el 88 a partir de la reforma que crea el Consejo de la Judicatura y que se materializa por ahí del 93 cuando ya empiezan los exámenes de oposición. Antes, los jueces y magistrados, todos los elegía el Poder Ejecutivo, los nombraban por el famoso dedazo, ¿no? Y Mm, así lo hicimos durante más de 100 años de la historia de México. Después encontramos este método de elección que es la carrera judicial. Y hay personas a las que les gusta, hay personas a las que no les gusta. Yo creo en particular que tiene algunos beneficios, pero también tiene algunos temas en contra. Por ejemplo, el que genera sesgos, ¿no? Tú sabes que en el conocimiento, si siempre estás estudiando de la misma manera y desarrollando una sola parte de tu cerebro, de tus habilidades, pues te generas este tipo de ceguera de taller donde solo ves las cosas de cierta manera, ¿no? Ese es ujú. uno de los riesgos que generan el sistema de elección de jueces, de juzgadores a través de la carrera judicial, ¿no? A ver, lo ideal sería combinar mecanismos, que algunos vengan de carrera judicial y que otros vengan por voto directo, ¿no? Por voto popular. Pero Ujú. bueno, ahorita el constituyente decidió que todos van de nuevo y se votan. A lo mejor en unos años dice, ¿sabes qué? Vamos a decidir que una tercera parte del Poder Judicial siguen por carrera judicial, otra tercera parte son por logros académicos y otra tercera parte son por votación. No lo sabemos. Sí va a haber muchos ajustes, yo creo que sí, porque esta reforma tiene muchos puntos en los que es mejorable. Pero lo que tenemos que entender es que esta reforma ya es una realidad, nos Sí. guste o no nos guste. Y ahora sí que nos toca decidir si queremos subirnos a la mesa, ¿no? Y ser parte de quienes eligen a los jueces y magistrados, o quedarnos afuera de esta discusión y quedarnos afuera de esta elección. Sí, no, y de todos modos el resultado va a estar. Si de todos modos va a haber jueces y magistrados y ministros, quieran o no quieran, por voto popular, Y sí. va a quedar el que te cae gordo, porque no Ajá, votaste.
Y si no votaste, pues ya va a ser problema tuyo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sí hay que darle la oportunidad a todas estas reformas, darle la oportunidad a nuestra presidenta de que todas estas decisiones que está tomando son obviamente en favor de México y de los mexicanos y mexicanas y pues hay que darle ese voto de confianza y como todo es perfectible no significa que haya estado mal, sino que pues para el momento económico, político, social, eso era lo necesario, pero esto evoluciona. La sociedad es finalmente un ente vivo que está formado pues por personas y por ende pues nada queda estático, siempre va en movimiento. Por ello, por ejemplo, también cuando di clases de política pública, ahí empecé a ver que las políticas públicas no puedes hacer una política pública, por ejemplo, a 10 años, sino que podrás tener una visión a largo plazo buscando, obviamente, lo que siempre se busca, que es paz social, pero tienes que irla revisando año con año porque va cambiando, es decir, la delincuencia va cambiando, la sociedad va cambiando, entonces tú tienes que buscar mejores mecanismos. Y yo creo que esta reforma es así, está haciendo en este momento una visión de mejorar lo que es el Poder Judicial, démosle el beneficio de la duda, acudamos a votar previamente, acudamos a utilizar las redes para empezar a ver a los candidatos y candidatas para que cuando lleguemos ya sepamos exactamente a quién queremos, por qué la queremos y vamos a estar seguros de que para nosotros es nuestro gallo o la persona que queramos que quede. Yo en el transcurso ahorita de abril iré presentando pues las boletas, los candidatos, igual a ver, empezar a hacer investigación de alguno de ellos. Recomendaciones, por ejemplo, yo creo que sería, si ya son jueces, que vengan de jueces y quieran volver a ser jueces, empecemos a buscar sus resoluciones, qué tan buenas han sido, qué tanto se las han revocado, si de verdad ha sido un buen juez para darle la oportunidad de que siga siendo buen juez. Pero si es un juez que no ha tenido buen trabajo, que no tiene buenas resoluciones, de que le han revocado, de que ha tenido problemas de varios tipos, pues entonces ya ese next, ¿no? Es decir, hay aprovechar esta reforma para mejor elegir Cambiarlo, mejores perfiles. de Pues acuerdo. te agradezco muchísimo, querida Elisa. ¿Algunas palabras antes de despedirnos? No, pues agradecerte la oportunidad de estar aquí en el diván y de hablar con tu hermoso público, que ojalá no sea la última ocasión. Y por supuesto, incentivar a todas las personas que te escuchan a que conozcan los perfiles de los candidatos, a que le den seguimiento a aquellos candidatos con los que ustedes se identifican, con los que ustedes creen que podemos lograr un mejor poder judicial federal y que no dejen de votar el próximo 1 de junio, ¿no? Porque lo que Claro que está sí. en riesgo no es cosa menor. Claro que sí. Sí, sí, no, Gracias. si de por sí, con Elisa teníamos por ahí un tema pendiente que queríamos hablar porque pues nos gustan mucho los temas estos de género, de feminismo, obviamente un feminismo coherente, equilibrado, ¿no? Basado en que hombres y mujeres somos iguales, pero sí, obviamente, viendo esa problemática que seguimos teniendo los grupos vulnerables con referencia a que pues sigue existiendo esa violación a los derechos humanos y que siempre es importante pues hacerlo visible para que se comience ya a trabajar en ello. Así que entonces quedas comprometida aquí con los Seguro, divaneros para un próximo programa y hablar de estos temas que siguen siendo trascendentes. muchas Pues gracias.
muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias chicos y chicas que me hayan estado acompañando. Este programa, les vuelvo a repetir, es grabado, ya que pues es muy responsable aquí la maestra Elisa y obviamente no quiere ocupar tiempo de trabajo, entonces lo estamos grabando a las 11 o medianoche de un domingo para que se cumpla con esa visión, porque no podemos hablar de corrupción y nosotros estar haciendo lo contrario. Así que siendo congruentes con nuestra visión de anticorrupción, pues mejor ocupamos tiempo de personal, tiempo hasta de sueño, porque ahorita muchos estarían durmiendo, pero nosotros estamos aquí emitiendo, o bueno, grabando este programa para emitirlos a ustedes los miércoles a las 10 de la noche, como cada miércoles que estoy aquí con ustedes, y que ya saben, me pueden encontrar por TikTok, Facebook, YouTube y Twitch. No sean malitos, denle me gusta, suscríbanse, compartan para que llegue esta información a mucha gente. Y pues como cada noche, ya saben cómo me despido. ¿Qué tal la platiquita? Saben, ¿Ya aprendiste lo suficiente? Si aún tienes más curiosidad por seguir aprendiendo, aquí te dejo todas nuestras redes sociales para que puedas visitarnos y seguir hablando de derecho. Facebook, El Diván Jurídico de Flor. Instagram, @El Diván Jurídico de Flor. YouTube, @El Diván Jurídico de Flor 1623. Spotify, Platiquita Jurídica en El Diván Jurídico de Flor. Twitch, Flor Blanca RP. TikTok, @Blanca Flor Ramón P. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo de esta segunda temporada y seguir siendo parte del Diván Jurídico de Flor. Te invitamos a estar presente el siguiente miércoles en punto de las 10 de la noche para seguir hablando de derecho.